Aviso importante. Esta historia combina hechos reales con elementos de ficción. Cualquier semejanza con personas o situaciones reales es en parte coincidencia. ¿Alguna vez has sentido que un lugar te observa como si estuviera vivo y esperando el momento exacto para atraparte? Eso fue lo primero que pensé cuando llegué a La Rumorosa, un tramo de carretera en Baja California, famoso por sus curvas imposibles, su viento que ruge como un lamento y por las historias que nadie se atreve a contar a plena luz del día. Me llamo Josías, y aunque mi vida era bastante común, aquella noche cambió todo para siempre. Yo conducía de regreso a casa después de visitar a un amigo en Mexicali. Eran casi las 11, y el cielo estaba tan despejado que las estrellas parecían clavadas sobre mi cabeza. La carretera estaba vacía, solo el ruido del viento golpeando las rocas me acompañaba. Mientras avanzaba por una de las curvas más cerradas, sentí un cambio extraño en el aire. El viento se detuvo. Todo quedó en silencio. Un silencio tan denso que podía escuchar mi propia respiración. Fue entonces cuando la vi. Una luz intensa, blanca y perfectamente circular, flotando sobre un risco al lado de la carretera. No era un faro, no era un avión, no era nada que hubiera visto antes. Reduje la velocidad, con el corazón golpeándome el pecho. La luz comenzó a moverse, despacio al principio, luego más rápido como si supiera que la estaba observando. Y, de pronto, se detuvo justo frente a mí, a pocos metros sobre el asfalto. En ese momento sentí un zumbido grave que atravesó mi cuerpo. No lo escuchaba con los oídos, lo sentía en los huesos. Quise frenar, pero mis manos no respondían. Mis pies parecían clavados al acelerador. Y ahí, mientras mi auto avanzaba solo, una pregunta me taladró la mente. ¿Qué es lo que realmente vive en las sombras de La Rumorosa? La luz seguía flotando frente a mí, moviéndose de forma extraña, como si respirara. Por un instante pensé que era un dron, pero no emitía ningún sonido mecánico, ni tenía hélices visibles. Solo ese zumbido grave que parecía sincronizarse con mi pulso. Pasé una curva cerrada y, por un segundo, el risco me bloqueó la vista. Cuando volví a ver la carretera, la luz ya no estaba. El silencio volvió, pero era un silencio roto por un eco extraño. Como si alguien estuviera susurrando mi nombre desde muy lejos. Josías, me estremecí. Nadie sabía que yo estaba allí a esa hora. Encendí la radio para romper la tensión, pero solo escuché estática, una interferencia irregular, como si algo estuviera bloqueando la señal. El viento volvió de golpe, pero no sonaba igual. Era más agudo, casi humano. Decidí acelerar para salir de esa zona lo antes posible, pero, mientras conducía, noté algo inquietante. Las sombras de las rocas no coincidían con la posición de la luna. Se movían lentamente, como si estuvieran arrastrándose hacia la carretera. No sé por qué, pero sentí que debía mirar por el espejo retrovisor. Y ahí lo vi. La luz había vuelto, pero esta vez no estaba sola. Detrás de ella, en lo alto del risco, una silueta negra y delgada se recortaba contra el cielo estrellado. No se movía, no parecía humana. Mi respiración se aceleró y un frío intenso recorrió mi espalda. ¿Era posible que lo que había visto no fuera un simple fenómeno de luz? ¿Y si aquella figura me estaba siguiendo? Seguí conduciendo, intentando convencerme de que todo tenía una explicación lógica. Tal vez eran excursionistas nocturnos o algún tipo de señal de advertencia que nunca había visto. Pero en el fondo sabía que no era así. La figura en el risco no se movió ni un milímetro, hasta que la luz que flotaba comenzó a avanzar lentamente hacia mí. El zumbido creció, haciéndose más agudo, y por un instante sentí una presión en los oídos, como cuando uno se sumerge bajo el agua. Mi corazón golpeaba en el pecho, y cada latido parecía sincronizarse con las pulsaciones de la luz. Tomé la siguiente curva con más velocidad de la necesaria, esperando perderla de vista. Pero al salir del giro, el camino descendía en línea recta. Y ahí estaba, la luz, mucho más cerca, iluminando el asfalto con un resplandor azulado que hacía que todo a mi alrededor pareciera irreal, como si la carretera ya no estuviera en La Rumorosa, sino en algún lugar desconocido. De repente, la radio emitió un chasquido fuerte y una voz distorsionada murmuró algo en un idioma que no entendí. No era español. No era inglés, era algo más antiguo. Algo que, aunque no comprendía, me provocó un escalofrío visceral, como si mi cuerpo supiera que no debía escucharlo. Fue entonces cuando me di cuenta de otro detalle inquietante.
El volante se sentía más pesado, como si alguien estuviera tratando de forzarlo en dirección contraria. No podía ver a nadie dentro del coche, pero juraría que no estaba solo. Apreté el volante con fuerza, sintiendo cómo mis nudillos se tensaban. La carretera seguía descendiendo y aunque aceleraba, la luz parecía mantenerse siempre a la misma distancia, como si jugara conmigo. La figura en el risco había desaparecido, o quizá nunca estuvo allí, y mi mente me estaba engañando. Fue entonces cuando una pregunta se clavó en mi cabeza, como si alguien la hubiera susurrado justo detrás de mi oído. ¿Y si no soy el primero que ve esto? La idea me hizo tragar saliva. Si otros habían pasado por lo mismo, ¿dónde estaban ahora? Porque nunca había escuchado nada en las noticias o en las historias de los camioneros que cruzaban esta ruta a diario. El zumbido cambió de tono, transformándose en un pulso grave que sentí en el pecho. Miré por el espejo retrovisor y vi que, detrás de mí, la oscuridad era total. No había faros, ni ciudades lejanas, ni siquiera el brillo tenue de las estrellas. Solo negro absoluto. Un olor extraño comenzó a llenar el coche. No era gasolina, no era humo. Era algo metálico, como el aroma del aire justo antes de una tormenta eléctrica, mezclado con una fragancia dulce que me provocaba náuseas. Mis manos empezaron a sudar y noté que la temperatura dentro del vehículo había subido varios grados. Aunque el aire de la sierra era gélido minutos antes. La luz ya no estaba flotando. Ahora parecía deslizarse por el asfalto, siguiendo mis ruedas, como si quisiera alcanzarme o guiarme a algún lugar. Intenté concentrarme en la carretera, pero la línea blanca del borde comenzaba a desvanecerse bajo esa luz que todo lo cubría. Mis faros ya no iluminaban más allá de unos metros. Era como si la noche hubiera sido tragada por un velo espeso. Giré el volante ligeramente para seguir la curva que conocía de memoria. Pero el coche no respondió como esperaba. Sentí que las ruedas parecían deslizarse hacia una dirección que no era la que yo controlaba. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¡No! No puede ser, murmuré, apretando más el volante. La luz se movió hacia la derecha, iluminando un camino estrecho de tierra que jamás había visto antes. No aparecía en ningún mapa, y en todos mis viajes por aquí nunca había existido. El pulso grave que resonaba en mi pecho se intensificó, como si quisiera arrastrarme allí. El olor metálico y dulce se volvió más fuerte, y mi respiración comenzó a acelerarse. Quise frenar, pero el pedal estaba rígido, inmóvil. El coche siguió avanzando hacia ese sendero como si algo invisible lo empujara. Fue en ese instante cuando me di cuenta. No estaba solo en el vehículo. Sentí una presencia detrás de mí. No escuché pasos, ni suspiros. Pero sabía que estaba allí. Un calor extraño rozaba mi nuca, y mis oídos comenzaron a zumbar con un tono agudo. No me atreví a mirar por el retrovisor. Algo me decía que, si lo hacía, todo cambiaría para siempre. El coche entró por el sendero de tierra y la luz blanca quedó detrás, como si nos hubiera entregado a algo mucho más oscuro. Las ramas secas golpeaban los costados del vehículo, y el ruido era tan fuerte que parecía que algo arañaba la chapa intentando entrar. No podía más. Mi instinto me gritaba que mirara, que confirmara lo que ya temía. Moví lentamente los ojos hacia el retrovisor central. Allí, en el asiento trasero, vi una silueta. No era sólida, como si estuviera hecha de humo, pero tenía contornos humanos. No distinguía un rostro, solo una sombra más densa donde deberían estar los ojos. Y aún así, sentí que me observaba con una atención insoportable. Mi garganta se cerró. Traté de hablar, pero apenas salió un susurro. ¿Quién eres? La figura inclinó ligeramente la cabeza, como si se sorprendiera de que pudiera verla. Entonces, una voz grave y apagada retumbó dentro de mi cabeza, no en mis oídos. No deberías estar aquí, pero ya es demasiado tarde. La temperatura en el interior del coche cayó de golpe. El vaho cubrió el parabrisas desde dentro, y un símbolo comenzó a dibujarse solo en el cristal, como si un dedo invisible lo trazara. Era una espiral, pero en el centro tenía algo, una figura que no logré reconocer. Y entonces llegó la segunda pregunta que me heló la sangre. ¿Estás seguro de que este camino lleva a casa? Quise responderle, pero no me salían las palabras. Afuera, el sendero se estiraba de forma antinatural, como si cada metro se multiplicara por 10. Las luces del coche apenas iluminaban unos pocos metros por delante, y lo que aparecía era cada vez más extraño.
árboles torcidos como si hubieran intentado huir de algo, rocas cubiertas de marcas talladas que no parecían humanas y una neblina que se metía por cualquier rendija. El conductor, que hasta ese momento había permanecido rígido, comenzó a murmurar en voz baja. No eran palabras que pudiera entender, sonaban como un idioma roto, sin pausas ni respiración. Intenté tocarle el hombro, pero fue como tocar hielo. Miré por la ventanilla y me di cuenta de algo imposible. Las curvas de la Rumorosa ya no estaban allí. No había precipicios, no había las montañas que conocía, solo un horizonte oscuro, sin estrellas, y figuras lejanas que se movían de forma irregular, como sombras humanas que no caminaban, sino que flotaban a saltos. El corazón me latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir. Esto no es la Rumorosa, susurré, como si al decirlo en voz alta pudiera despertar de una pesadilla. La sombra del asiento trasero volvió a inclinar la cabeza. Y entonces, con esa misma voz que no usaba el aire para hablar, dijo: «Nunca lo fue». Me quedé mirando el camino, intentando reconocer algún detalle que me devolviera un poco de control. Pero cuanto más observaba, más evidente era. Estábamos pasando por el mismo árbol torcido una y otra vez. La misma roca con símbolos, la misma curva cerrada. Era como si el coche no avanzara, como si estuviera atrapado en una cinta sin fin, repitiendo los mismos 100 metros de camino una y otra vez. «¿Estamos dando vueltas?», pregunté, aunque sabía que la respuesta me iba a doler. El conductor no dijo nada, ni siquiera parpadeó. La sombra del asiento trasero, en cambio, inclinó la cabeza hacia adelante. «No son vueltas». «Es el mismo instante», dijo con voz grave. «Estás dentro de él». Sentí un frío en el pecho, un peso que me apretaba por dentro. Intenté abrir la puerta, pero el seguro estaba echado. Golpeé el cristal, pero el sonido que salió no fue un golpe metálico, sino un eco hueco, como si tocara el interior de una campana, afuera. Las figuras que flotaban parecían estar cada vez más cerca, como si fueran atraídas por nuestra presencia. No tenían rostro, solo una superficie lisa, y cada vez que la luz del coche las rozaba, aparecían grietas que se abrían como bocas sin dientes. Me giré hacia la sombra, con la voz quebrada. «¿Qué es este lugar?». La respuesta fue apenas un susurro, pero retumbó en mi cabeza como si alguien lo hubiera gritado: «El lugar donde el tiempo te encuentra antes de que mueras». Las palabras de la sombra me atravesaron como un cuchillo frío. «El lugar donde el tiempo te encuentra antes de que mueras». Me quedé sin aliento, como si de pronto el aire dentro del coche se hubiera vuelto más denso, imposible de respirar. Miré mis manos. Las moví lentamente, esperando sentir el tacto de mis propios dedos, pero había algo extraño. No sentía la fricción, no sentía el calor. Era como si la piel fuera solo una imagen sostenida por algo invisible. El coche seguía avanzando, o creyendo que avanzaba, mientras afuera las figuras se movían como cazadores que dan vueltas a su presa. Y de pronto, reconocí una de ellas. No era una sombra cualquiera, era mi propio rostro. Vacío, sin ojos, sin boca, pero con la forma exacta de mi cara. Me quedé paralizado. Si esa figura era yo, ¿quién estaba adentro del coche? Me giré hacia el conductor. Por primera vez, su rostro se iluminó con la luz del tablero. No era un desconocido. Tampoco un vivo. Era un hombre con mi misma mirada, pero más viejo, más cansado, como si hubiera estado conduciendo por este lugar durante décadas. En ese momento, entendí que el coche no era un transporte, era una trampa, y todos los que viajaban en él eran versiones de mí mismo, atrapadas en diferentes puntos del tiempo, esperando un final que nunca llegaba. No podía seguir ahí, observando cómo mis otras versiones quedaban atrapadas una y otra vez en este camino interminable. El murmullo de la sombra se había convertido en un zumbido dentro de mi cabeza, como si quisiera empujarme a aceptar mi destino. Pero no, algo en mí gritaba que todavía había una salida. Empuñé el volante con fuerza. Sentí que el material era blando, casi como piel. Giré bruscamente hacia la izquierda, buscando salirme de la carretera. El coche respondió, pero no como un vehículo normal. Fue como si hubiera atravesado una membrana invisible, y de pronto todo el paisaje cambió. Ya no estaba en medio de un desierto rocoso. Frente a mí había un túnel estrecho, sin luces, apenas iluminado por un brillo pálido al final. Y, a cada metro que avanzaba, el aire se volvía más pesado,
como si atravesara agua. Oí voces. No eran gritos ni susurros, eran recuerdos. Mi infancia en Minas Gerais, la voz de mi madre llamándome para cenar, el sonido del río donde jugaba de niño, las risas de amigos que hace años no veía. Cada palabra, cada risa, se mezclaba con un eco que me arrastraba hacia adelante. Pero también escuché algo más. Una voz grave, cortante, que no era mía ni de nadie que conociera. Si cruzas, no vuelves. El coche se detuvo solo. El túnel parecía latir como un corazón vivo. Tenía que decidir, avanzar hacia lo desconocido, o quedarme atrapado para siempre en ese camino donde yo mismo era mi peor compañía. La figura se detuvo a pocos metros de mí. La luz tenue del horizonte reveló algo que me hizo sentir un frío imposible de describir. Esa silueta era yo. No era un parecido, no era un reflejo. Era yo, con la misma ropa, la misma expresión cansada, pero con una mirada vacía, como si no tuviera alma. No podía moverme, ni siquiera parpadear. «¿Qué? ¿Eres tú?», pregunté, aunque mi voz sonó como un susurro roto. Mi otro yo sonrió, pero no con amabilidad. Fue una sonrisa seca, como quien sabe algo que tú jamás podrás comprender del todo. «¿No recuerdas?», y dijo con un tono grave que parecía resonar más en mi cabeza que en mis oídos. «Tú ya has estado aquí antes». Di un paso atrás, pero mis pies se hundieron levemente en el asfalto, como si no fuera completamente sólido. A lo lejos, las siluetas que nos rodeaban se movieron lentamente, acercándose, aunque sus rostros seguían ocultos en las sombras. El viento sopló fuerte otra vez y escuché, entremezclado con su silbido, un murmullo constante, como si muchas voces estuvieran rezando al mismo tiempo. Fue entonces cuando mi otro yo se acercó un poco más y, sin apartar la mirada, dijo algo que me heló la sangre. Todos los que viajan por la rumorosa dejan algo atrás. Ese otro yo se acercó lo suficiente como para que pudiera olerlo. No era sudor ni polvo, era un aroma metálico mezclado con tierra húmeda. El mismo olor que queda en un lugar donde algo ha estado enterrado por demasiado tiempo. Me miró fijamente y sin mover los labios escuché su voz directamente en mi mente. Y todos los que pasan por aquí se llevan algo de este lugar. Miré alrededor. Las sombras que nos rodeaban comenzaron a tomar forma. Ahora podía ver sus rostros, hombres, mujeres, jóvenes, pero todos con los ojos vacíos y la piel pálida. Sus bocas se movían lentamente, repitiendo una frase en un idioma que no reconocía, pero que me provocaba un escalofrío profundo. Mi otro yo puso su mano sobre mi hombro. En ese instante, una oleada de imágenes se estrelló contra mi mente. Choques violentos, autos destrozados, cuerpos que jamás fueron rescatados, y todos ellos atrapados en la misma carretera, como si estuvieran condenados a repetir ese instante para siempre. ¿Lo entiendes ahora? Su voz resonó con fuerza. La rumorosa no es solo una carretera. Es un guardián, y nosotros somos los ecos de los que cruzaron cuando no debían. Sentí que la piel se me erizaba. ¿Y qué pasa si intento regresar?, pregunté temblando. Él sonrió apenas, con un gesto que no transmitía alivio. Ya has regresado antes, y cada vez que vuelves, pierdes una parte de ti. Sentí que mis piernas temblaban, como si no soportaran el peso de lo que acababa de escuchar. Quería huir, pero algo en mí sabía que correr no serviría de nada. La carretera no tenía fin, y el horizonte parecía repetirse una y otra vez, como si estuviera atrapado en un bucle eterno. Mi otro yo empezó a caminar lentamente hacia atrás, sin dejar de mirarme, como si me estuviera evaluando. Cada paso que daba, las luces a lo lejos parpadeaban y las sombras se acercaban más. El murmullo de las voces se volvió más claro, más fuerte. Y entonces entendí que no estaban rezando. Estaban repitiendo mi nombre. «Josías. Josías. Josías». Sonaba en un coro inquietante. Cada voz con un timbre distinto, algunas graves, otras agudas, pero todas cargadas de una extraña desesperación. Mi corazón latía tan rápido que sentía que iba a romperme el pecho. «¿Por qué me llaman?», pregunté, aunque sabía que la respuesta podía ser peor que el silencio. Mi otro yo se detuvo y su sonrisa se desvaneció. «Porque ya eres uno de ellos, y todavía no lo sabes». Un escalofrío me recorrió la espalda. De pronto noté que mis manos estaban cubiertas de un polvo fino, gris, como ceniza.
y que ese mismo polvo caía lentamente de mi ropa, como si me estuviera desvaneciendo poco a poco. La sensación era clara. Algo de mí ya estaba quedándose en la Rumorosa, y no sabía cuánto tiempo me quedaba antes de que fuera todo. El viento cambió de golpe. Ya no era el silbido constante al que me había acostumbrado en la Rumorosa, sino un rugido profundo, como si viniera de las entrañas de la tierra. El polvo se levantó formando espirales a mi alrededor, y en cada remolino juraría que veía rostros deformados, gritando sin voz. Intenté retroceder, pero la carretera se había transformado. Donde antes había asfalto y líneas amarillas, ahora solo había una superficie oscura y agrietada, como carbón quemado. Mis pies se hundían ligeramente a cada paso, como si caminara sobre cenizas calientes. Mi otro yo no se movía. Se quedó en el mismo punto, observándome con una calma insoportable. «No puedes irte», dijo sin levantar la voz. «Aquí el tiempo no corre como crees. Afuera quizás solo hayan pasado minutos, pero aquí ya llevas años». Un frío helado me subió desde los pies hasta la nuca. No tenía sentido y, sin embargo, algo en mi interior lo sabía. No estaba en la misma dimensión que cuando llegué. Las voces volvieron, más fuertes, y esta vez mezcladas con algo que parecía un canto fúnebre. Y entre ese coro, escuché claramente una pregunta que heló mi sangre. «¿Te acuerdas de cómo llegaste aquí?» Quise responder que sí, que había tomado la carretera como cualquier viajero, pero en ese instante me di cuenta de que no podía recordar el momento exacto en que entré en la Rumorosa. Era como si alguien hubiera borrado esa parte de mi memoria. Mi otro yo dio un paso hacia adelante. «Eso es porque nunca entraste», dijo mirándome fijamente. «Siempre has estado aquí». Sentí como si el aire se volviera más espeso, cada respiración costaba el doble. Mi corazón golpeaba con tanta fuerza que podía escucharlo en mis oídos, mezclándose con ese coro fúnebre que ya no parecía venir de lejos, sino de dentro de mi propia cabeza. Quise apartar la mirada de ese otro yo, pero algo en sus ojos me atrapaba. Eran mis ojos, y al mismo tiempo no lo eran. Reflejaban imágenes fugaces, una cama de hospital, monitores pitando, médicos corriendo, un cuerpo inmóvil conectado a máquinas. Y yo entendí. «No», susurré, pero él sonrió con una tristeza infinita. «Sí, no estás conduciendo por esta carretera». «No estás vivo», me quedé paralizado. Todo encajaba, el tiempo extraño, la imposibilidad de recordar cómo llegué, la sensación de que las voces me conocían. La Rumorosa no era un lugar, era un tránsito. El viento volvió a rugir, más fuerte que nunca, y el suelo bajo mis pies comenzó a resquebrajarse, revelando una oscuridad profunda que parecía no tener fin. El otro yo extendió la mano. «Ven, si sigues aquí quedarás atrapado para siempre. Si vienes conmigo, despertarás». Temblando, extendí mi mano hacia él, y en cuanto nuestros dedos se tocaron, todo se desvaneció. Abrí los ojos. Estaba en una cama de hospital, en Minas Gerais, Brasil. Una enfermera gritaba: «¡Está despierto!». Supe entonces que había estado en coma durante meses después de un accidente en carretera. La Rumorosa no estaba en México, estaba en mi mente. Pero justo antes de que la enfermera saliera corriendo, la escuché susurrar para sí misma, como si hablara con alguien invisible. «Te lo dije, siempre vuelve». Intenté incorporarme, pero un dolor agudo me atravesó el pecho. Los médicos entraron apresurados, revisando las máquinas, hablándome como si fuera un milagro que yo siguiera respirando. Yo apenas podía escucharles, porque sobre sus voces estaba ese mismo murmullo lejano que había oído en la Rumorosa. Giré la cabeza hacia la ventana de la habitación. Afuera, la luz del atardecer teñía todo de naranja, y por un instante vi, reflejado en el vidrio, el rostro de él. Mi otro yo. Me sonrió, igual que en la carretera, y después desapareció. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Había regresado realmente? ¿O seguía atrapado en algún punto intermedio? Esa noche, cuando todo quedó en silencio, escuché pasos lentos acercándose por el pasillo. No eran de enfermeros, no eran de nadie que trabajara allí. Se detuvieron justo frente a mi puerta. La manija giró muy despacio. Mi corazón volvió a latir con fuerza, recordándome ese momento en el camino. La puerta se abrió apenas unos centímetros. Y una voz, la misma que me había acompañado en todo el trayecto, susurró: «No olvides
que el camino siempre está abierto para ti. Cerré los ojos con fuerza, pero supe que, tarde o temprano, volvería a recorrerlo. Desde entonces, cada vez que cierro los ojos, siento el viento cortante de la Rumorosa acariciando mi rostro. No importa dónde esté, basta con que el silencio profundo me envuelva para que el sonido de los neumáticos sobre el asfalto y ese susurro regresen para envolverme de nuevo. Los médicos dicen que tuve suerte, que sobrevivir a un accidente como ese es casi imposible. Pero yo sé que no fue solo suerte, fue una advertencia. A veces me despierto en medio de la noche y la ventana de mi cuarto está abierta, aunque estoy seguro de haberla cerrado. Y allá afuera, en la oscuridad, veo dos luces distantes, como faros, inmóviles, esperando. Lo peor es que siento que cuando decida enfrentar esa carretera otra vez, no habrá retorno, y que esta vez quizás no regrese. Ahora te pregunto a ti, ¿tendrías el valor de cruzar la Rumorosa sabiendo que podría estar esperándote? ¿A ti?